colocar una onda plana, armónica, linealmente polarizada de la siguiente manera. Donde, bueno, se trata de la forma más general, esta onda plana, armónica y linealmente polarizada. De la forma más general, tendremos que introducir acá una cierta fase inicial. ¿Ya? Recuerden que esto se llamaba amplitud, esto se llama. ¿Saben ya? Sí, es la. Vector propagación, cuya magnitud, ¿cómo le llamamos? Número de Número de onda. Este es el vector posición, esta es la frecuencia angular, este es el tiempo y esta es la fase inicial. Tiene que ver con la forma inicial. Todo lo que está dentro del paréntesis es la fase. Exacto. Todo lo que está dentro de este paréntesis es la fase. Lo que pasa es que hay muchos problemas, o sea, cuando ya se adopta la función como solución de la ecuación diferencial de ondas, ¿se acuerdan? Para el campo eléctrico, llegamos a tener esta ecuación diferencial. Entonces se planteaba de que la solución para el campo eléctrico era igual en esta forma. Era la forma de solución de onda plana, armónica y linealmente polarizada. Y aquí se cogía que la fase inicial fuese cero para comenzar. De la misma manera, llegamos a obtener, a partir de las ecuaciones de Maxwell, ¿se acuerdan que las manipulamos un poquito y llegamos a la obtención, al hecho de que el campo magnético y el campo eléctrico cumplían con la ecuación diferencial de ondas? Por tanto, se plantea que la solución para B será de esta forma. Recuerden que esto es un producto escalar entre dos vectores, así que da una cosa escalar. Escalar es como nosotros que es escalar, ¿ya? Y todo esto nos unidades radiales en unidades de sistema internacional, ¿ya? Dentro de las propiedades del campo electromagnético, propiedades, recuerden que vimos que K por el producto escalar, ¿cuánto vale? 0. De la misma manera, B con o K con B, ¿cuánto vale el producto escalar? ¿Vale? C. Esto únicamente nos quiere decir que tanto E como B son ondas ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de ondas son? Cumplen esta propiedad, que son perpendiculares al vector propagación. ¿Son ondas longitudinales o transversales? Son ondas transversales. También, en su momento, se dedujo de que la frecuencia del campo magnético es igual a, y esto lo pueden verificar si está C y no es X A. ¿Está bien? Ya. Y por otro lado, teníamos que el campo eléctrico es igual a V sobre K, y aquí lo pueden verificar, me parece que es B cruz K. Todas estas expresiones que estamos escribiendo ahora fueron demostradas en clases anteriores. ¿Está correcto? ¿Sí? Ah, y además dijimos de que la magnitud de los campos, ¿cómo son? La amplitud de los campos son directamente proporcionales. ¿Mira? Ojo que esto se cumple para esto, ¿ah? para
el valor absoluto de la amplitud del campo. En la clase anterior vimos energía electromagnética y llegamos a demostrar la ecuación. Se demostró la ecuación que nos dice que justamente el producto escalar entre E con J, con signo negativo, que viene siendo la potencia transferida al interior del material por el la carga eléctrica está en movimiento, lo podríamos colocar como el flujo de un vector que, como llamamos a ese vector, vector de, este es el producto de E plus H, es el vector de Poynting, ¿ya? Que tiene información más otro término que tenía que ver con la variación en el tiempo de un medio de por B más un medio de B por H, y todo esto por un diferencial de volumen. Esta era la potencia transferida hacia el interior del material por el hecho de que está en su movimiento, y es igual al flujo del vector de Poynting a través de la superficie cerrada que encierra ese volumen, más la variación temporal de la energía electromagnética en el interior del material. Este término es muy importante porque justamente este término corresponde ¿a qué? Este término que teníamos acá, aquí corresponde el valor absoluto de esto, corresponde a la intensidad media. También demostramos que el vector de Poynting, recuerden que se podía escribir de esta manera, y llegamos a una relación directamente proporcional entre el vector de Poynting y el vector K, ¿se acuerdan? Y la constante de proporcionalidad era E cuadrado partido por, ¿me pueden decir cuánto era esto, por favor, cuando llegamos a establecer la colinealidad entre el vector de Poynting y el vector de propagación? Aquí estaba partido por un factor. No sé si era eso. ¿Sí? Entonces, esto nos dice de que son colineales, de que el vector unitario y la dirección del vector de Poynting es el mismo vector unitario y la dirección del vector propagación. ¿Verdad? También dijimos que ese vector de Poynting, ¿cómo lo podíamos colocar? Había otra manera, lo podíamos dejar en función de C al cuadrado. Voy a ir sobre acá. Lo podíamos colocar como E0 cuadrado, y aquí aparecía ese deduzco, no me lo sé de memoria, ¿me lo pueden decir la expresión? ¿Así? Y aquí por el seno cuadrado de la fase. Pero, más, como esa intensidad en el tiempo varía según, colocamos esto como amplitud, le llamamos S sub 0. Esto sería S sub 0, varía de esta manera, por la fase, tenemos que más sentido tiene definir una intensidad media, que significaba hacerle un promedio temporal a esta expresión que tenemos aquí. Intensidad media, tenemos S0, la amplitud de esto, por el seno cuadrado de la fase, el promedio temporal, y eso nos queda un medio. ¿Vale ese factor? Un medio. Llegamos también a demostrar de que esa intensidad media en función de parámetros que sí salían en tabla era igual a un medio de NC por la permeabilidad eléctrica del medio por la amplitud
del campo eléctrico al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto es la intensidad media que tiene, esto es solamente intensidad, esto es intensidad media cuando le hacemos el promedio temporal. ¿Ya? Bueno, una definición, recuerden que intensidad media tiene que ver con la energía que transporta la onda por unidad de tiempo y unidad de área. Energía que transporta la onda por unidad de tiempo. Transporta la onda por unidad de tiempo y unidad de área. Así que, ¿qué unidad tiene en el sistema internacional la intensidad media? ¿Qué unidad tiene? Joule partido por segundo y metro cuadrado, que es lo mismo. Joule partido por segundo, ¿qué es lo que es? Watt partido por metro cuadrado. En algunos problemas se van a encontrar también con la definición de intensidad media como energía media por unidad de tiempo y unidad de área. A es área. Entonces, si nos toca despejar, la energía media va a ser la intensidad media por el tiempo y por el área. Esto es lo mismo, esto que está acá, es lo mismo que decir la potencia media partido por el área. Entonces, hacer una aclaración. Hay veces que, por ejemplo, se considera el Sol y tenemos la Tierra. El Sol emite radiación, ¿ya? Pero consideramos en este caso de que emite como, aunque el Sol es muy grande, como si fuera una fuente puntual, ¿ok? Por tanto, la superficie, y emite en todas las direcciones de forma radial. Así que la superficie a considerar en este caso, si conocemos el radio, que es la distancia media Sol-Tierra, ¿cuál es la superficie aquí a considerar? ¿Cuál sería la superficie a considerar? Si emiten todas las direcciones, sería la superficie de un esfera. Superficie de esfera que tiene un valor de 4pi por, en este caso, la distancia Sol-Tierra. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre? Esto es en el caso de que el foco emisor de radiación lo podemos considerar como un foco puntual. Pero hay veces que a lo mejor hay antenas que se encuentran muy cerca, que emiten radiación pero se encuentran muy cerca de la superficie terrestre. ¿Ya? Y tenemos un avión, no sé, que pasa por acá. ¿Ya? ¿Cómo debemos considerar en este caso cuando la antena emisora está muy cerca de la superficie terrestre? ¿Cómo debemos considerar la superficie? ¿Cómo irradia? ¿Irradia como un foco puntual? Aquí irradia hemisféricamente. ¿Ya? Tan solo un hemisferio. ¿Y cuál es el área entonces a considerar en este caso? ¿Cuál es la mitad del área de una esfera? 2 pi. Se lo digo porque vienen algunos problemas en la guía donde tienen que aplicar eso. ¿Ya? Entonces, ¿en qué caso aplicarlo? Si la fuente puntual que varía en todas las direcciones, considerar el área de la esfera como 4 pi al cuadrado, y si la antena o el objeto emisor de radiación está cerca de la superficie terrestre, ustedes lo consideran como radiación hemisférica, por un hemisferio solamente. ¿Ya? Bueno, entonces todo lo que hemos visto, vuelvo a repetir, vamos a resolver los problemas de la clase de hoy, vamos a resolver problemas de ondas electromagnéticas. Propagación
electromagnético. Nosotros tenemos acá guía 2. ¿Ya? Se lo visto para que vengan el enunciado. A ver, ¿cuál de todos de la guía vamos a revisar? ¿Ya han intentado? ¿Hay alguno que no les haya salido? ¿No? Me da lo mismo que sea. Vamos con el segundo problema. Dice, las componentes del campo eléctrico, segundo problema de la guía, problema 2 de la guía, dice, las componentes del campo eléctrico de una OEM, onda electromagnética, plana y armónica, son juntos. Vamos a borrar las componentes. X vale 0. E Y Z también. Solamente tiene componente EY. No sé si está en calculadora, si no lo hubiera querido, me la prestan por favor. Que tiene 9 seno de 4pi por 10 elevado a 6 X menos 9pi por 10 elevado a 14 X. ¿Ya? Donde todas las magnitudes, no se las dicen explícitamente, pero le dice que todas las magnitudes están en el sistema MKSC. Por tanto, ¿en qué unidad debiera venir esto? Ese 9, ¿qué unidad tiene que tener? Newton partido por Coulomb, o bien voltio partido por metro, es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué unidad tiene que tener esto? Les tiene que dar adimensional. Y si la posición está en metros en el sistema de unidad internacional, ¿qué unidad tiene que ser esto para que sea adimensional? 1 partido por metro. Este numerito de acá, ¿en qué tiene que venir? Si el tiempo viene en segundos, y esta es la frecuencia angular, radianes partido por 0. ¿Ok? Nos pide calcular primero la longitud de onda, y la intensidad media de la onda. ¿Ya? Longitud de la onda y la intensidad media de la onda. El apartado B nos pide las componentes del campo magnético. ¿Sí lo dejamos? Componentes del campo magnético, o bien de X, de Y, de Z, o bien entregar el vector B como un vector. Luego nos piden la intensidad media, aquí nos piden la longitud de onda y el índice de refracción. Longitud de onda e índice de refracción. En el apartado C piden la intensidad media de la onda. Vamos aquí con eso que significa medio, ¿ya? Y después nos piden en B el vector de puente. ¿Qué recolección de datos pueden hacer acá? ¿Qué tienen? Comparando con la forma de E0, a ver, E es igual a E0 seno de grado R menos omega t, comparando la fase con esta fase. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Cuánto vale el vector K? Si lo escribimos como vector, ¿cuál es la única componente que tiene K? 4 y las restantes son nulas, y después por 10 elevado a 6, 1 partido por metro. Por tanto, el número de onda vale justamente eso. ¿Ok? Frecuencia
Frecuencia angular, ¿cuánto vale? 9 pi por 10 elevado a 14 radian por segundo. ¿Qué otra? ¿Cuánto vale el vector S? Amplitud del campo eléctrico, ¿cuánto vale? ¿Hay en X y en Z? Solamente hay en Y. ¿Y cuánto vale? 9. Por tanto, vamos a borrar esta otra columna. ¿Cuál? Si le calculamos el módulo a eso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese? 9, porque 0 cuadrado más 9 cuadrado más 0 cuadrado, le sacamos la raíz a todo eso y nos queda que el 0 vale 9 newton partido por pulso. Todo esto está en newton partido por pulso. ¿Ya? Todos esos son datos que hemos recopilado a partir de la comparación de la expresión para el campo eléctrico con la definición de la función de onda, un campo eléctrico armónico, que es una onda plana, linealmente polarizada. A ver, ¿cuál es la dirección de propagación de esta onda? El eje X. ¿Cuál es la dirección de polarización de esta onda? El eje Y. Distinguen todos entre ellos, ¿no? Vibra en el eje y, por tanto, está linealmente polarizada en la dirección del eje Y. Y se propaga en la dirección del eje X. ¿Ya? Primera cosa que nos piden, longitud de onda. A. Solución A. ¿Cómo vamos a hallar la longitud de onda? Recuerden que el número de onda está definido como el número de veces que la longitud de onda está contenido en 2pi. Por tanto, la longitud de onda es el cociente entre 2pi y el número de onda. ¿Que cuánto vale la magnitud entonces de este número de onda? 4pi por 10 elevado a 6. Utilizamos ese valor. 2pi, 4pi por 10 elevado a 6, 1 partido por metro. Se nos va pi con pi, 2 entre 4, ¿cuánto es? Un medio. Es 0,5, ¿no? 0,5 por 10 a la menos 6. Y esto es lo mismo que decir 5 por 10 a la menos 7. ¿No? El metro pasa, que está en el denominador del denominador, pasa al numerador. Por lo tanto, ya tenemos la longitud de onda. 5 por 10 a la menos 7 metros. ¿Cuántos nanómetros son? ¿Qué es lo que es el nano? Por tanto, nuestro rango 500 nanómetros. ¿Sí? ¿Están visibles o no? Sí, está dentro del rango que nuestro ojo puede percibir. ¿Ya? Tenemos entonces, ahora que ya, el índice de refracción del medio. ¿Cómo se define el índice de refracción del medio? Como el cociente entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en el medio. Por tanto, tenemos que hallar con qué rapidez se transporta esa onda electromagnética. ¿Ya? No podemos decir a qué índice sea el vacío. Entonces, ¿cómo podemos calcular V? Sabemos que la frecuencia angular es el número de ondas por la velocidad de propagación. Así que la velocidad de propagación nos quedará el cociente entre la frecuencia angular y la magnitud del vector de propagación, que es lo mismo que el número de ondas. Frecuencia angular, ¿cuánto vale? 9pi por 10 elevado a 14. ¿Qué unidad? Radian por segundo. Lo dividimos por el número de ondas, que es
tenemos 4pi por 10 elevado a 6. Unidad 1 partido por medio. Se nos va pi con pi y nos queda una velocidad de propagación igual a 9 cuartos, 9 cuartos, 2,25 por 10 elevado a 14 menos 6, ¿cuánto es? 8. Por tanto, podemos decir que va en el aire. ¿Podemos decir que va en el aire o en el vacío? No, ¿verdad? Su velocidad de propagación es menor. Por tanto, obviamente es un medio material. Aquí lo vamos a calcular. N es la máquina de entrenamiento en el vacío y la velocidad de propagación la acabamos de calcular, que es 2,25 por 10 elevado a 8. El índice de refracción es adimensional, se les va y nos queda 3 dividido entre 2,25. Un N igual a 1,333 periódico. ¿Ya? ¿Qué medio conocen cuyo índice de refracción tenga ese valor? Un medio material ópticamente transparente, muy utilizado, que está muy presente en nuestro planeta, el agua. El agua, ¿ya? Listo el primer apartado. Ahora, a partir de las componentes del campo eléctrico, tenemos que determinar las componentes del campo magnético. Y vamos a resolver. A ver, chiquillos, ¿tienen alguna pregunta que hacer? ¿No? Continuamos. Y vamos a calcular entonces en el apartado B o C, B, tenemos que calcular las componentes de B. ¿Ya? Sabemos que las componentes de B la podemos calcular como aplicando la propiedad del campo, la tercera propiedad que había escrito, como Casus E partido de la frecuencia angular. ¿Sí? Bueno, entonces aplicamos la tablita, en este caso nos simplifica bastante debido a que el campo eléctrico solamente tiene componente en el eje vertical y nos queda que 1 partido por la frecuencia angular, que vale ¿cuánto? 9pi por 10 elevado a 14, 9pi por 10 elevado a 14, radian por segundo. Realizamos la tablita, que es el determinante. Tenemos un producto vectorial definido. Componentes del vector K. ¿Cuál es la única componente que tiene? Por ahí lo teníamos. 4pi por 10 elevado a 6. Sacamos ese 10 elevado a 6 afuera. ¿Ya? Componentes del vector E. ¿Cuál es la única que se salva? En X y en Z es 0. Así que solamente tenemos 9 seno de la fase. Colocamos la fase acá afuera. ¿Ya? La unidad en la cual está dado el vector K es 1 partido por metro y la unidad en la cual viene el campo eléctrico es newton partido por coulomb. Entonces, desarrollando, ¿cuál es la única componente que sobrevive acá? U sub C, sí. La única componente que sobrevive. ¿Sobrevive algo en X? ¿Sobrevive algo en Y? ¿Sobrevive algo en Z? Vamos a calcular, entonces es 10 elevado a 6 y nos queda 6 menos 14, ¿cuánto
La unidad nos queda, el segundo pasa hacia arriba, está en el denominador del denominador, newton por segundo, metro por coulomb. ¿Qué unidad es esa? ¿Cuál debería ser? Tesla, ¿ya? Y aquí nos queda que sobrevive la componente vertical, o sea, el eje Y, y tenemos que hay un signo menos delante, ¿se acuerdan? Todo lo que va con la componente U sub I tiene un signo menos delante. No, perdonen, U sub Z. No, esto no tiene signo menos. U sub Z. Entonces nos quedan 36 pi. 36 pi por U sub Z. Y todo esto por el seno de la fase. ¿Ya? 36 entre 9, ¿cuánto es? El pi se nos da con pi. Y nos queda 4 por 10 a la menos 8, que es Tesla por el seno de la fase, que la coloco completita. ¿Cuánto vale? ¿Dónde está? 4pi por 10 elevado a 6x menos la frecuencia angular, que es 9pi por 10 elevado a 14p. Todo esto, ¿en qué eje? ¿En qué eje? Por tanto, que multiplicarlo por el vector unitario, uso. Ahí tenemos nuestro campo electromagnético. ¿Ya? Una unidad bastante utilizada es el nanotesla. ¿Cómo lo podemos dejar esto en nanotesla? Esto es lo mismo que 40 por 10 a la menos 1, ¿no? Entonces les queda 40 nanotesla por el seno de la fase, ¿ok? Por el vector U sub C. Bueno, podrían darlo así, como también podrían decir, bueno, las componentes son B sub X vale 0, ¿ya? B sub Y vale 0. Y B sub Z vale esto de aquí, ¿ya? ¿Comprenden qué es lo mismo? ¿Ah? Si lo escribo así o si lo escribo por componente. ¿Ah? Aquí me faltó X y aquí me faltó X. 4 por 10 elevado a menos 8 por el seno de la fase. Ahí estarían por componentes. Las componentes están componentes. Entonces, si tuvieran que hacer el dibujito de cómo vibra nuestra onda, ¿qué dibujito tendríamos que hacer? Vamos a hacer en otro color magnético. ¿Cuál es la dirección de propagación? Eje X, ¿ya? Eje Y y eje C. En color verde pintamos el campo eléctrico que está linealmente polarizado. ¿En qué eje? En el eje Y. Vibra, por tanto, así. Ahí tenemos el vector campo eléctrico. El máximo sería el vector amplitud. Y el campo magnético, ¿en qué eje vibra? En el eje Z. El campo magnético está linealmente polarizado en la dirección del eje Z. Por tanto, estaría así. Y esta sería la amplitud del campo magnético. Y tendríamos el vector propagación en la dirección del eje con otro color. Si encuentro, tendríamos al vector K. El vector K. Así que, ¿cómo son entre ellos mutuamente? Perpendiculares entre sí. ¿Ya? Bueno, ¿qué más nos piden? Nos piden la intensidad de esto. Voy a borrar el enunciado, no lo borro, por acá.
tenemos el índice de refracción, que decimos que es agua, el medio por tanto, y tenemos que la intensidad media la podemos colocar como, si conocemos el índice de refracción del medio, como un medio del índice por la rapidez de la luz en el vacío, por la permeabilidad eléctrica del medio, o constante eléctrica, y por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Tenemos todo, ¿no? ¿Cuánto haría esto? No sé si lo borré. Si lo borré, estaba justo acá, 9. Entonces, reemplacemos valores numéricos. Un medio de 1.3 periódico por la rapidez de la luz. No sé cómo ponerme, lo pongo por así, para la cámara, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, por la permeabilidad eléctrica del medio, que son 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado, newton metro cuadrado, y tenemos la amplitud de nuestro campo eléctrico, que vale 9 al cuadrado, por tanto la unidad newton cuadrado partido por coulomb cuadrado. ¿Cuánto da todo eso? ¿Quién tiene calculadora? Para que introduzca sus valores en la calculadora, no se olvide de colocar varios decimales aquí. ¿Cuánto da eso? ¿Cuál es la intensidad media? ¿Qué transporta el calor? Recuerden que tienen que ver ese concepto con energía, promedio con unidad de tiempo y unidad de área. ¿Cuánto vale? 0,14. ¿Ya? ¿Qué unidad? Fíjense bien que este metro, a ver, este metro se nos va con ese metro. Este newton se nos va con ese newton. Este cuadrado se nos va con ese cuadrado. Así que, ¿qué unidad queda? Newton, ¿qué más? Partido por segundo y partido por metro. ¿Ya? ¿Qué ocurre si a esa unidad la multiplico arriba por metro y abajo por metro? ¿Le hago algo? Estoy multiplicando por 1. ¿Pero qué es el newton por metro? Es el joule. Y acá abajo nos queda segundo por metro cuadrado. ¿Qué es lo que es el joule partido por segundo? Watt partido por metro cuadrado. Es la unidad que nos tiene que dar para la intensidad media. Estamos, por tanto, la intensidad media que transporta esa onda, ya la tenemos conocida, vale 0,14 watts partido por metro cuadrado. ¿Alguien más hizo esa operación y vio lo mismo? Que a veces uno se equivoca verificando. Tengan cuidado de que la calculadora no lo pueden poner esto como 3, tecla por, tecla 10, tecla exponencial, tecla 8, porque lo que hace es que es elevado a 9. Tiene que colocar 3 exponenciales, pero bueno, ya no son alumnos de primer año mechones, así que me imagino que son usados. Tercer apartado, último apartado de. Nos piden el vector de point. ¿Ya? ¿Qué forma? Hay varias formas de abordar este problema. O aplican la expresión E cruz H y resuelven cita blanca. A ver, silencio, por favor. Y reemplazan el hecho de que H, el vector de intensidad magnética, es partido por mu, y les queda eso. Y conocen justamente estos campos, los pueden meter dentro de el determinante de esa matriz para calcular el producto vectorial. Otra forma más sencilla de poder hacer esto es la siguiente. Ustedes dicen, S vale S0 por el seno cuadrado de la fase que ya conocen, ¿cierto? ¿Conocen la fase? Es la misma para el campo eléctrico, para el campo magnético y para el vector de point. ¿Y conocen S0 o no? No.
debiera estar el vector S. Vean el dibujito que tenemos acá. ¿Qué dirección debería tener el vector S si es colineal con el vector K? ¿Qué dirección debería tener S? Esta forma le digo que es más sencilla, porque nosotros sabemos de que la intensidad media se define como la magnitud de la amplitud del vector de Poynting partido por 2. ¿Por qué por 2? Porque si definíamos, estamos incorporando, al tener un valor medio, un promedio temporal. ¿Se acuerdan del seno cuadrado de la fase? Y hacíamos un promedio temporal y aquí nos aparecía el factor en medio. ¿Ya? Tenemos, así que, por tanto, eso lo conocemos, ¿vale? ¿Cuántas veces la intensidad media? 2 veces. Bueno, esto, la multiplicación de toda la vida, no es el producto vectorial. Tenemos que eso vale 2 por 0,14, 0,28 watts por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo conocemos la dirección? Conocemos la dirección de nuestro vector de Poynting. Conocemos la amplitud. Watt por metro cuadrado. Sabemos que va con un seno cuadrado y la fase es exactamente la misma. ¿Cuánto valía la fase? 4pi por 10 elevado a 6x menos 9pi por 10 elevado a 14t. ¿En qué eje va esto? Dijimos, por el dibujito que acabo de borrar, ¿en qué dirección va? ¿Ya? ¿Fácil? ¿Sale sencillo? Súper sencillo aplicando esta expresión. Pero también la podríamos haber calculado a partir de esta. Y eso lo comprueban ustedes. ¿De qué manera? Comprobar en casa. Comprobar ustedes en casa de que justamente 1 partido por mu, que es igual a mu sub 0, recuerden que vale 4pi por 10 a la menos, no me acuerdo si era menos 7 más 7, menos 7, ¿sí? Porque es paralelo al vector propagación, y el vector propagación va en la dirección del eje, ¿ya? Pero si tú lo hubieras hecho por este otro camino, ¿cuál es la unidad del mu sub 0? Pueden comprobar cuando se las di, si es por 10 a la menos 7 o por 10 elevado a 7. ¿Tengo dudas? ¿La anotaron en algún momento? Búsquenla, por favor. ¿Es qué? 8,85 por 10 a la menos 2. 4pi por 10 a la menos 7. ¿Quién lo comprobó? Vamos a tener que buscarlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Va con menos 7? Ya, dígame al tiro la unidad que tiene esto, para no tener que deducir. Iba un tesla, metro partido por amperio, tesla, metro por amperio. ¿Cómo es? Tesla partido por... ¿O tesla por metro? Tesla por metro partido por amperio. ¿Sí? Ya. Entonces estamos ahí. La tablita del producto vectorial, que nos quedaría campo eléctrico, aquí, 0,09. Cero en X, 0 en Y, tenemos 9 y acá tenemos seno de la fase. Bueno, seno de la fase y tenemos que esto es un campo eléctrico, así que sale la unidad que es el Newton partido por Coulomb. ¿Ya?
tenemos el campo magnético en la segunda, en la tercera fila, y las componentes del campo magnético aquí las tenemos, se nos salvaron justo acá, 0, 0, 4 por 10 a la menos 8, también pasa el seno de la fase, así que ¿cómo nos queda aquí el seno? Al cuadrado, ¿ya? Fíjense que, ¿cuál es la única componente que sobrevive de este producto vectorial? La componente el X, lo cual es, acuérdense, sí, ustedes resuelven esa tabla, ¿ok? Les tienen que dar lo mismo por favor. Entonces, ¿sí? Este 10 menos 8 menos 7 les da menos 1, acá les da, hay un pi por acá, ¿no? ¿No hay un pi? ¿No? No, les da positivo. O, E, M, plana, armónica y linealmente polarizada, tiene una intensidad media de 0,2 watts por metro cuadrado. ¿Ya? Y una frecuencia, cuando les dice frecuencia solita, ¿qué frecuencia les están dando? ¿La omega? No. Entonces colocamos una frecuencia de 1,5 por 10 elevado a 14 Hz. ¿Ya? Si miren que obviamente se trata de la frecuencia solita. Y se propaga en un medio de índice de refracción 1,6. Y se propaga en un medio de índice de refracción 1,6. ¿Ya? En cierto instante del origen, voy a copiar, en cierto instante, en el origen, el vector eléctrico está en el sentido positivo del eje Z y el campo magnético en el sentido negativo del eje X. Primera pregunta: escribir la ecuación del vector eléctrico. Este problema también es un problema, dijimos, ¿de qué? De descripción de las ondas electromagnéticas. Es un problema de propagación de ondas electromagnéticas. Escribir la ecuación del vector eléctrico, obviamente en función de la posición y en función del tiempo, ¿no? Y además, calcular el vector de Poynting de esta onda, escribir. ¿Ya? ¿Están pidiendo? El cálculo del campo eléctrico y el cálculo del vector de Poynting. Primero, reconozcamos la forma general. ¿Cómo es esta forma general? Seno de la fase. ¿Nos dicen algo acerca de la dirección de propagación de esta onda? A ver, nos dicen que en cierto instante vamos a hacer un grafiquito. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z. Nos dice que en un cierto instante, en el origen, el vector eléctrico está en el eje Z positivo. ¿Cómo está entonces nuestro campo eléctrico? Está así, ¿ya? En el Z positivo. ¿Y el campo magnético cómo está? X negativo, colocamos el negativo acá, solicitamos el verde. Así que, díganme, así.
hacia dónde se propaga. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? Ya. ¿Cómo obtener una dirección de propagación? ¿Ya? Nosotros sabemos que el vector S tiene la misma dirección que el vector propagación. Y el vector S lo podemos colocar como E cruz H. ¿Ya? O lo que es lo mismo. Esto es 1 partido por mu por E cruz B. Entonces, ¿cuál es la forma, digamos, de poder encontrar la dirección de propagación? Es saber aplicar la regla de la mano derecha, ¿no? Se colocan en el primer vector. ¿Dónde está? Lo llevan por el camino más cortito, porque está el cortito y está el larguito que es para el otro lado, el más cortito, ¿ya? E cruz E. Pregunta, ¿cuál es la dirección de propagación de esta onda? El eje. ¿Esto qué significa? Mirando el dibujo y negativo, ¿ya? Entonces, colocamos acá, y por la regla de la mano derecha de partir del dibujito, hemos deducido de que el vector campo de la onda se propaga. La onda se propaga en eje Y negativa. Eso me está dando información que inicialmente no nos la daba esto es, digamos, paralelo al eje Y negativo. Entonces, la dirección de cada, si lo tenemos que dibujar, ¿cómo va nuestra ondita? Va, ¿no? Que es la misma dirección de S. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a sacar información acerca de si tenemos la frecuencia, podemos calcular la frecuencia angular. ¿Cómo? 2pi por la frecuencia. Si multiplicamos esto por 2pi, ¿cuánto nos da? 3pi por 10 elevado a 14, ¿no? 3pi es 2 por 1,5, nos da 3pi por 10 elevado a 14 radianes por segundo. ¿Qué otra información tenemos? Tenemos el índice de refracción. Por tanto, podemos calcular la velocidad de propagación, ¿cierto? Sabemos que n es p partido por v, así que por tanto la velocidad es el cociente entre c y e. Velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8, y el índice de refracción que vale 1,6. ¿Cuánto da eso? 3 entre 1,6 da 1,875 por 10 elevado a 8. ¿Para qué queremos eso? Sí, eso nos permite poder calcular K, porque sabemos que la frecuencia angular es K por 1. Entonces, si tenemos la velocidad de propagación y tenemos la frecuencia angular, podemos calcular K como el cociente entre la frecuencia angular y la rapidez de propagación. Frecuencia angular, 3pi por 10 elevado a 14 radianes por segundo. Y velocidad de propagación 1,875 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Vamos a borrar esto. ¿Cuánto queda? Ahí sustituimos el valor de la 3 por pi, que es la calculadora, dividido por 1,875 nos da 5,03 aproximando. 5,03 por 10 elevado a 14 menos 8, ¿cuánto es? 6.
Este segundo se nos va con esto, el radial es la nacional, así que nos da la unidad que nos tiene que dar, que es 1 partido por 2. Tenemos por tanto K, tenemos por tanto también la frecuencia angular, ¿ya? Y sabemos que nuestra onda se propaga en el eje Y negativo. ¿Qué es lo único que nos estaría faltando por conocer? ¿Ya? Esto. ¿Y cómo lo podemos obtener? ¿Qué información tenemos que no le hemos hecho mucho caso hasta la fecha? La intensidad media. Entonces, justamente como la intensidad media viene definida como un medio de MC, entonces vamos a calcular la amplitud del campo como 2 veces la intensidad media partido de MC, epsilon 0, y todo esto es radios. Calculamos eso y queda 2 veces la intensidad media lo dividimos por el índice de refracción, que vale ¿cuánto? 1,6 por la rapidez de la luz y por la permeabilidad eléctrica del medio, constante eléctrica del pasillo. Bueno, aquí hay cosas que se nos van. ¿En qué unidad debiera darnos esto? A ver, usted, tú mismo que estás conversando, dime en qué unidad debiera darte este campo eléctrico, después de hacer todo un análisis dimensional con estas unidades. Un campo eléctrico en metro. Exacto. ¿Ya? Más atento, por favor. Entonces, tenemos que 0,4 dividido entre 1,6, abre paréntesis abajo, 3 exponencial 8 por 8,85 exponencial menos 12, y le saco raíz a eso, y nos queda 9,7. 9,7 que, como lo dijo su compañero, metro. Minuto partido por ¿ya? Ya tenemos todo lo que necesitamos entonces. Nos atrevemos a escribir la función de onda para el campo eléctrico. Tenemos todo lo que necesitamos, lo escribimos. Pregunta, hemos hecho este dibujito. ¿Qué dirección tiene el campo eléctrico? Eje Z positivo, por tanto, tenemos que multiplicarlo lo que sea por su Z positivo. ¿Ya? Amplitud, ¿cuánto vale? 9,7. Lo multiplico en unidades, ¿ya? Por el seno de... voy a quitar los paréntesis. Por el seno de... Pregunta. Dijimos que la dirección de propagación es el eje Y negativo. Así que, ¿cómo debemos escribir caso I por I? ¿Cómo es caso I? ¿Es positivo o negativo? ¿Cómo es caso I? Es negativo. ¿Cuánto vale K? Aquí lo tenemos. Nos queda menos 5,03 por 10 elevado a 6. ¿Qué dirección de propagación tiene? Y negativo, pero ese negativo se traduce en el hecho de que caso I sea negativo. Y aquí nos falta menos la frecuencia angular, que la tenemos por acá, 5,03 por 10 elevado a 6 veces t tiempo. ¿Y por qué vector unitario me dijeron recién? ¿Qué vector unitario tiene
es un Sí, profe, 3pi. ahí escribí lo mismo, ¿no? A ver, 3pi por 10 Y 3pi por 10 elevado a 14. Exacto. 3pi por 10 elevado a 14. ¿Y qué vector unitario uso? Uso 0. Ahí está. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo es el problema inverso al anterior? Antes vale. Y ahora, a partir de los datos, de información que nos dieron acerca de la onda, teníamos que llegar a construir. Bueno, la segunda parte. ¿Qué tenemos que determinar ahora? El vector de Poynting. Síganme, mirando el dibujito. Ese vector de Poynting es codireccional por tanto, si nosotros con tiza de otro color colocamos este asa. ¿Ya? Así que esto S sub 0, seno cuadrado de la fase, ¿con qué vector unitario deberíamos trabajar? Menos USUI, ¿no? Así que le ponemos el signo acá, adelante, menos USUI. ¿Ya? La fase es exactamente la misma. La fase es la misma. ¿Qué nos falta encontrar? Eso. Pero sabemos que la relación existente entre la intensidad media es eso, ¿no? Por tanto, ¿cuánto vale S sub 0? ¿Tenemos la intensidad media en este problema? Sí. 2 por 0,2, 0,4, 4 por metro cuadrado. Así que ya tenemos todo lo que necesitamos y nos ahorramos bastante. Siempre coloquen, recuerden, cuando es un vector de Poynting, tiene que ir el seno al cuadrado y coloquen la fase. ¿Ya? Aquí nos saltamos un paso, pero colóquenla siempre. Todo esto por el vector unitario USUI. ¿De qué otra forma pueden hacerlo también? De acuerdo al problema anterior, en la misma situación. ¿Cómo podrían hacerlo también? Recuerden que pueden hacerlo así. ¿Ya? Pero tendrían que fabricar esto. ¿Lo ven? ¿Lo tienen o no lo tienen? No lo tienen. ¿Ya? ¡Oh, bien! La expresión que dimos, ¿de aquí a cuánto? ¿Me lo pueden dar? La escribimos al comienzo de la clase. El vector de Poynting en función, dijimos que era colineal con K. ¿Y esto cuánto es? ¿Me pueden decir cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? U por V. ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? Así se me mostró, pues. Pueden hacer eso también. Y aquí viene el factor seno cuadrado, porque esto será E0 seno cuadrado, E0 cuadrado, seno cuadrado de la fase, y acá introducen estos valores. Les voy a dar exactamente lo mismo. O bien, ponerse a buscar el vector campo magnético, que tampoco es tan difícil encontrarlo. ¿Cómo podrían hallar el vector magnético? Pongámoslo como problema adicional. Lo vamos a colocar acá como problema adicional, el cálculo de P. ¿Cómo podemos hallarlo? Díganme, mirando el dibujito, ¿en qué dirección debería estar el vector P? ¿Uso X? Negativo, ¿ya?
teniendo la amplitud del campo eléctrico, ¿cómo podemos hallar la amplitud del campo magnético? ¿Cómo es la amplitud del campo eléctrico con la amplitud del campo magnético? Directamente proporcionales. Entonces pueden calcular de 0 como es 0 partido por la velocidad de electromagnética. Entonces, hay la magnitud de 0 que la tienen o no la tienen. 9,7 lo dividen entre la rapidez de propagación de la luz en el medio. ¿Qué medio era? ¿Era aire o no era aire? No era aire, así que tendrían que calcular esa rapidez de propagación. La tenemos calculada, lo dividen por eso y obtienen esa amplitud de campo magnético que la estaría reemplazando acá. Y la masa sería exactamente la misma. ¿Se entiende la idea? Ya. Silencio de también problema de propagación de onda electromagnética. Dice lo siguiente. Se tiene un vector S cuyas componentes en el sistema internacional son 0,24 U sub X más el C0Z U sub Z. Todo esto por el seno cuadrado. Vector propagación. Díganme, ¿cómo debería ser el vector propagación? ¿En qué plano está contenido ese vector propagación? ¿Cierto? Entonces, tenemos 4 por 10 elevado a 7 X más A. Vamos a tener que abrir poco. Más A por 10 elevado a 7 Z menos 1,25 por 10 elevado a 16 veces el tiempo. Y ahí tenemos nuestro vector de cuerpo. Calcular el valor de S0Z para que y de A para que ese sea el vector de Poynting. No es un vector S cualquiera, sino que queremos que sea un vector de Poynting que cumple con ciertas características, ¿cierto? De una OEM, de una onda electromagnética cuya longitud de onda vale 126 nano. ¿Podríamos verla? No. No te creo. En este sentido, digamos que son limitados. Y lo mismo, nuestra capacidad de observación de la realidad también es limitada. Tenemos que, si se trata de una onda electromagnética, si se trata de una OEM plana y armónica, con su vector eléctrico paralelo, con E paralelo al eje y escribir la ecuación del campo magnético, escribir B. Escribir la ecuación del campo magnético asociado en función de la posición y el tiempo. Se subentiende, ¿cierto? Calcular B. ¿Ya? Bueno. El vector K, mirando la ondita y comparándola con esta expresión. ¿Cuánto vale el vector K? Estamos sacando información de la formulación de la ecuación del campo del vector de Poynting. Tenemos que K vale 4
4 por 10 elevado a x, por 10 elevado a 7, x sub x, más a por 10 elevado a 7, u sub 0. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? 1,25 por 10 elevado a 16. Esto buscaría mejor segundo. Si esta unidad del sistema tiene que ser 6, tiene que ser el inverso del medio. Por tanto, ¿cuánto vale? Para que sea una onda, esta onda que está aquí, para que sea un vector de Poynting, tiene que cumplir ciertas características. Entre ellas, a ver, tenemos, imaginémonos una dirección de propagación cualquiera, esa. Imagina un campo eléctrico y un campo saliendo de la pizarra magnético. El cruz B S es colineal con K. ¿Ya? Esto está saliendo. Ven que acá hay un puntito de la flechita que sale. Entonces, no, perdón. No, también. El cruz B va acá. ¿Ya? Así que S y K, ¿cómo son entre sí? S y K. ¿Ya? ¿Y cómo da el producto vectorial entre un vector y uno que es paralelo a sí mismo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? ¿Por qué? Porque magnitud de S por magnitud de S por el seno del ángulo que vale 0 porque ambos son paralelos. ¿Y cuánto vale el seno de 0? Por tanto, ¿cuánto debe haber el producto vectorial entre estos dos vectores? 0, ¿ya? Coloco la tablita. Vector S, ¿qué componentes tiene? Ahí las tenemos. 0,24. Acá no tiene componente. Y tiene una componente que es incógnita, ¿cierto? S0Z. Y todo esto por el seno cuadrado de la fase. ¿No? ¿Qué unidad? Recuerden que la unidad es el cuad partido por metro cuadrado para el vector por metro. Y el vector por propagación lo tenemos acá, 4 por 10 elevado a 7. Y A por 10 elevado a 100. Y esto es 1 partido por metro. Igual a cuánto tiene que ser todo eso, igual a 6. Eso significa 0 en el eje X, 0 en el eje Y y 0 en el eje Z. Es el vector nulo. ¿Ya? ¿Qué componentes sobreviven acá? ¿Sobrevive la componente X? ¿Sobrevive la componente Y? ¿Sobrevive la componente Z? ¿Componente Y que sobrevive? ¿Cuánto ha de ser? Sí. ¿Ya? Componente Y tendríamos 0,24 por A con un signo negativo adelante menos 4 S0Z. Uso, ¿cuánto dijimos? Uso y esto de ser igual a 0 uso y. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, hay una relación aquí que se tiene que cumplir entre lo que está dentro del paréntesis cuadrado. Todo esto de ser igual a 0. Así que podemos dejar ese 0Z en función de A. Ese 0Z será 0,24 A partido por 4. Entonces A puede tomar cualquier valor.
No, tendremos que darle alguna condición que te sale de acá. Tú puedes calcular la magnitud de acá a partir de 2pi partido por lambda y aplicar la ecuación para la magnitud de un vector. ¿Ya? Entonces aquí tú consigues una ecuación. ¿Cuánto es 0,24? 6 por 4, 0,6, ¿no? No, 0,06. La primera ecuación, la dejamos guardadita porque vamos a necesitar otra ecuación adicional para poder resolverla. Y esa viene justamente de la relación del producto de la magnitud del vector. A ver, tenemos que K, la magnitud vale Kx más Ky más Kz, ¿cierto? Y todo eso vale 2pi partido por lambda. ¿Ya? ¿Cuál de todas estas es nula? Tenemos componente Kx y tenemos Kz. Así que esta vale 0. ¿Ya? Vamos a continuar acá. Y nos quedaría entonces que K, lo podemos buscar 2pi partido por lambda, y lambda cuánto vale, la longitud de onda, 126 nanómetros. Reemplazamos 10 a la menos 9. ¿Cuánto vale eso? Uy, 4,98. Tengo la notación científica. ¿Cuánto? 3, 6, 7. ¿Ya? Entonces, aplicamos acá. Elevamos al cuadrado la ecuación. ¿Y qué nos queda? Que K al cuadrado es igual a Kx cuadrado más Kz cuadrado. ¿Cuánto vale Kx? 4 por 10 elevado a 7. Todo esto al cuadrado más Kz cuadrado, que vale A por 10 elevado a 7 al cuadrado. ¿Ya? ¿Y este valor lo conocemos? ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Esto es casi 5. A ver si tuviéramos que trabajar con una cifra significativa, nos queda eso. Entonces, eso nos queda 25 por 10 elevado a 14. Acá nos da 16 por 10 elevado a 14. Acá nos da a cuadrado por 10 elevado a 14. Se nos va 10 elevado a 14. ¿Y cuánto nos queda para A? 25 menos 16, 9. La raíz, ¿cuánto es? ¿De 9? 6. ¿Ya? Así que ya tenemos el valor de A. Si reemplazamos ese valor de A, ¿cuánto nos da ese 0z? Nos da 0,06 por 3, es 0,18, ¿no? Que igual partido por metro cuadrado. Y este valor de A, el A era de dónde venía. Acá. A tiene que ser 1 partido por metro. No, es el numerito. ¿Qué unidad viene aquí? Claro. Es el numerito. Bueno, ¿lo dejamos hasta acá? ¿Sí? Porque tengo clases en el bloque siguiente y no voy a empezar a llegar. Entonces, a ver, ¿qué les falta? ¿Qué es lo único que les falta? Calcular el campo magnético asociado. Tomen nota. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Solamente la propagación de la onda electromagnética en un medio determinado, ¿ya? En un medio homogéneo, en un medio lineal, en un medio isótropo. Pero en este capítulo vamos a ver qué es lo que ocurre cuando una onda electromagnética atraviesa un medio dieléctrico y va a otro medio dieléctrico con distintas características. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con los campos eléctricos y los campos magnéticos en la interfaz de separación? Entonces, vamos a borrar acá.
en un medio lineal homogéneo isótopo lineal homogéneo isótopo y atraviesa interfase de separación de otro medio, también lineal homogéneo isótopo, pero con otras características. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué ocurre con los campos E y B. Campos E, ¿cuál es el otro? B, H, en la interfase de separación. Para ello vamos a recurrir a las ecuaciones de Maxwell en la formulación integral. ¿Qué nos dice la primera? Cuando está aquí la función del vector de desplazamiento. Nos dice que el flujo del desplazamiento a través de una superficie cerrada es igual a ¿cuánto? Cuando estaba escrita con el campo eléctrico era igual a la herramienta partido por epsilon 0. Pero cuando obtenemos el flujo del vector de desplazamiento, eso es igual a la carga neta. Segunda ecuación de Maxwell. La vamos a dejar explícitas todas. Lo mismo, el flujo, similar, en este caso del campo magnético, es igual a 0. Tercera, la circulación a través de una línea cerrada del campo eléctrico es igual a menos la variación del tiempo del flujo del campo magnético. Y la última la vamos a expresar en función de H, la circulación del vector de la intensidad magnética a través de una línea cerrada. Eso era J, el flujo del vector de densidad de corriente, más la derivada en el tiempo del flujo del vector de corriente. Bueno, vamos a realizar lo siguiente para ver las condiciones de contorno. Vamos a colocar una interfaz de separación, observo acá, entre dos medios distintos. Este es un primer medio, este es un segundo medio, que viene dado por características distintas. La superficie sigue hacia acá, buscando una parte solamente de ella, pero es un medio lineal homogéneo isótopo que se caracteriza por tendencias constantes y bueno, ¿ya? Entonces vamos a tomar una superficie gaussiana que atraviese este cilindro, ¿ya? A ver, vamos a el corte que lo atraviesa y la tenemos que hacer esta altura y esta altura tendrá a 0, ¿ya? Con lo cual, si tenemos aquí un campo eléctrico, perdón, un vector de desplazamiento y aquí un vector de desplazamiento, no tenemos que tener las mismas
y establecemos la primera ecuación de Maxwell, que hay que evaluar el flujo del vector de desplazamiento en la superficie del cilindro. Si hacemos tender el manto, las alturas H1, H2, ¿cuánto nos queda la superficie del manto? ¿A cuánto tiende si esto tiende a 0? Vemos el flujo del vector de desplazamiento a través de la superficie de este cilindro que tomamos. Este cilindro justamente atraviesa la interfaz de separación entre dos medios de características ópticas distintas. ¿Ya? Por tanto, el flujo a través del manto, ¿cómo se hace? Si la altura tiende a 0, ¿cuánto vale el manto? El área vale el perímetro de esta área, que serían 2πr por la altura, ¿cierto? Eso es el manto. ¿Cuánto tiende eso el manto? Tiende a 0. Por lo tanto, solamente tenemos que evaluar el flujo, ¿dónde? En las tapas. ¿Ya? Y en las tapas, justamente tomamos un vector unitario, aquí, perpendicular a la superficie, que le llamo N1, este también perpendicular a la superficie, que lo llamo N2, obviamente, N2, ¿cómo es con N1? El flujo a través del manto era nulo y solamente nos queda el flujo, aplicando la primera ecuación de Maxwell, primera ecuación, nos queda que el flujo de 1, ¿sí?, es igual a, nos quedaría ya la carga, y la carga sería la carga solamente encerrada en la superficie. Si es que hubiera carga, densidad de carga un ds. Pero si no hay cargas libres, en la interfaz de separación no hay cargas libres, nos queda que esa densidad de carga va a ser nula. Por tanto, todo este término va a ser igual a 0. ¿Ya? Así que nosotros tenemos este vector D1, tiene dos componentes. Lo vamos a colocar. D1 tiene dos componentes. Lo vamos a colocar con los vectores unitarios de 1n, U sub n, más D1t, U sub t. ¿Qué quiero decir con esto? La componente normal y la componente tangencial. ¿Ok? Vamos a pintarla con una flechita. Esta sería de 1n y esto es de 1t. Y si a eso se le hace un producto escalar con el vector n1, que tiene solamente el componente de 1, ¿no? U sub n. ¿Cómo nos queda el producto escalar entre estos dos vectores? Lo voy a hacer una sola vez. ¿Cómo queda el producto escalar entre estos dos vectores? Solamente se salva esa componente por esa más esa por 0. ¿Ok? Así nos queda de 1n por el producto escalar entre U sub n y U sub n. ¿Cuánto vale? U sub n y U sub n, 1, porque son paralelos entre sí y su magnitud vale 1, por eso son vectores unidos. Entonces colocamos eso, voy a borrar esto, era solamente para explicarle que de hecho colocar escalarmente por el vector n1 nos da la componente normal del vector y nos queda, por un lado, de la tapa de arriba de 1n, tapa de abajo que tiene una componente n2 igual a menos n1 de 2n por el vector ds es igual a 0. Así que para que esto se cumpla, necesariamente se tiene que cumplir que la componente normal del vector de desplazamiento en el primer medio tiene que ser igual a la componente normal del vector de desplazamiento en el segundo medio. Podemos hablar de que hay continuidad entre estas dos componentes.
componente normal del vector de desplazamiento se conserva. Quiero decir, la componente normal del vector de desplazamiento de D se conserva en el espacio de separación.